Muy buenas, compañero o compañera. Tenemos un nuevo episodio, ya estamos en 2026 y vamos a arrancar con lo que nos gusta, con preparación física en baloncesto. Vamos a explicarte por qué, desde nuestro punto de vista, no puedes solamente trabajar basándote en evidencia científica, ¿vale? Esto puede sonar un poco raro, puede sonar un poco a magufada incluso, pero piensa que si siempre trabajas basándote únicamente en evidencia científica, vas claramente por detrás. Es decir, si tú, por ejemplo, cada vez que trabajas dices, yo no voy a hacer ninguna intervención, ningún juego, ningún ejercicio, ningún rango de repeticiones, nada que no esté claramente estudiado, que yo tenga un estudio experimental o incluso mejor, revisión sistemática o metaanálisis en jugadores de baloncesto. Seguramente harás ABC y punto. Vas a mejorar poco, creo que tus jugadores se van a agobiar o a cansar y directamente perder confianza en el mejor de los casos, ¿vale? Ponte, por ejemplo, esta situación. Tú solamente vas a aplicar protocolos clúster, RPA, fuerza máxima, lo que tú quieras, que estén 100% estudiados y protocolizados. En primer lugar, va a ser raro que hagas intervenciones muy personalizadas, porque te va a ser difícil encontrar un estudio que se haya hecho en jugadores negros que tienen condromalacia, que además tienen déficit de fuerza en el perfil de fuerza-velocidad, aunque hay gente que no le encaja o que no le gusta, básicamente que son más capaces de aplicar fuerza con bajas cargas que con altas cargas y que además duermen mal. Claro, suerte encontrando un estudio que haya estudiado ese tipo de población, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que creemos que hay que hacer? Basarte mucho en evidencia, leer todo lo que puedas, por ejemplo, en este caso, leer todo lo que puedas sobre condromalacia, sobre mejora de la capacidad de fuerza, aplicar fuerza, a veces más en zona de fuerza máxima, más en zona de potencia, más en zona de supravelocidad, saber más sobre agilidad, sobre cómo se comporta a nivel de control motor el cuerpo del deportista, el organismo del deportista, cómo se reorganiza a nivel de constreñimientos, de fluctuaciones, todo ese tipo de conocimiento. También saber sobre cadenas laterales, sobre cadenas musculares, cadenas cruzadas. Además de eso, que podríamos saber todo lo posible de psicología deportiva, dentro de cómo hablar al jugador para motivarle, cómo intentar crear tareas divertidas que le enganchen. Intentar vincular lo que él quiere de forma egoísta, por ejemplo, quiero jugar más en pista o quiero anotar más puntos, con lo que busca el equipo y también con qué tiene que trabajar para que nos sea útiles. Por ejemplo, si tú trabajas fuerza a nivel de cuádriceps, a nivel de isquio, te dolerá menos la rodilla, te perderás menos partidos, con eso ganarás más minutos y más dinero. Y lo que conseguimos es que el jugador esté más sano, sea mejor jugador y el entrenador lo tenga disponible para usarlo o no como él considere. Al final, si todo eso queremos hacerlo 100% basado en evidencia, va a ser muy complicado. Por eso, el enfoque que creemos que hay que hacer es, por una parte, leer todo lo posible sobre evidencia de la máxima calidad posible y, por ejemplo, sistemática, metaanálisis, etcétera. Y luego eso, aterrizarlo a estudios de menor calidad metodológica, porque, por ejemplo, nunca vas a poder encontrar en deporte profesional un estudio experimental, sería muy poco ético dividirlos y con unos hacer lo que crees que es mejor, con otros tipo grupo control, pero sí que habrá algunos cuasi experimentales. Es decir, que al final solamente haya un grupo, no grupo control, pero sí que hay diferentes intervenciones. Y aunque hay poquitos, ya poco a poco vas a ver, vale, cuánto se puede mejorar en baloncesto, cuánto los diferentes niveles, más en la base, menos en profesionales. Por lo que veo, esta posición suele mejorar más que esta. A nivel de lesiones, lo más frecuente es esto. Cuando hay una lesión de este tipo, suele ir mejor ese trabajo que el otro. Y luego todo eso, saber que suelen ser medias, que hay muy pocos estudios que muestren los datos específicos de cada jugador. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un equipo de 10, te mejoran 7, 3 te empeoran, seguramente a nivel estadístico ese estudio muestra una mejora importante y una intervención muy útil. Ahora, si los 3 que te mejoran son los mejores que más juegan, seguramente el año que viene pierdas tu trabajo. Entonces, tienes que, de nuevo, ver, vale, está mejorando varios, estos 3 no, pues voy a hacer algo diferente. Es decir, aunque el estudio me diga que lo que mejoró fue esto, en mi caso no están mejorando. A lo mejor hasta tienen molestias o a lo mejor incluso están empeorando. Por lo tanto, vamos a intentar generar el siguiente proceso, que es lo que yo te recomiendo. La base de tu razonamiento va a ser sobre evidencia, saber todo lo posible sobre temática concreta, basándonos en lo que a día de hoy, entre comillas, es verdad, que es la evidencia científica, sobre todo con sistemática y metaanálisis. Y después yo te recomiendo que seas tu propio investigador. Jaime y yo hemos gastado mucho material, o sea, mucho dinero, perdón, en material deportivo, fotocélulas, plataforma de contacto, también plataformas ópticas como la de OptoJam y OptoGate, fotocélulas, no sé si lo he comentado ya, es decir, al final dinamómetros. La idea es coger nuestros propios datos. Vale, el estudio me dice esto, pues voy a ver si es verdad. Yo estoy revisando, estos datos me encajan, estos en mi muestra, por cualquier motivo, no encajan. Yo no estoy viendo lo que estos estudios comentan. Entonces, a mí me da igual que este estudio me diga que con estudiantes de CAFID se ha mejorado X. Yo estoy viendo que mis jugadores, que seguramente no tengan nada que ver con la muestra que se ha hecho este estudio en España o donde sea,
mejoren lo mismo. Otro ejemplo, muchos estudios se pueden hacer con jugadores de universidad, de college, en Estados Unidos. Jugadores suelen ser súper fuertes, muy trabajados en fuerza máxima, en gestos bilaterales, muy poco a nivel de potencia o de velocidad. Y lo que casi siempre me encuentro es este déficit de velocidad enorme. De nuevo, lo puedes llamar como queramos, pero jugadores que con 20 kilos son los peores del equipo, saltando con 20 kilos, les pones 120 y son los mejores del equipo con diferencia. ¿Vale? Pues entonces esto no se parece en nada a mi jugador español, por ejemplo, que en la vida ha movido 100 kilos ni rápido ni despacio, y yo no puedo hacer una intervención que se base en esos jugadores de college. Esto es algo lógico, sentido común, pero muchas veces nos fijamos solamente en la ciencia, no lo conseguiremos. ¿Qué podemos hacer? Nosotros tomar nuestros propios datos y año tras año sabremos mucho más. Además, sabremos mucho más sobre nuestra población específica. Es decir, si trabajo con mujeres amateur, sabré más sobre ellas. Trabajo con mujeres profesionales, sabré más sobre ellas. Si trabajo, por ejemplo, con jugadores profesionales y además en mi equipo hay muchos veteranos, sabré más sobre ellos. Es decir, no extrapoles la información de cualquier estudio a lo que tú encuentras. Léelo, extrae toda la información que puedas, intenta construir tus modelos mentales sobre qué funciona y qué no, y luego ponlos a prueba con tu población en concreta, con tu muestra que suelen ser tus equipos. Si trabajas en un contexto muy específico, pues por ejemplo, rendimiento profesional en hombres, cada vez vas a ir viendo cómo hay ciertas cosas que se repiten, siempre habrá gente con condromalacia, mala salud a nivel articular o óseo, habrá ciertos jugadores, sobre todo grandes, con dolor lumbar, habrá jugadores muy débiles y otros muy fuertes pero más lentos. Tendrás poco a poco más información e irás hilando más fino e irás viendo a qué patrón le va mejor qué. ¿Por qué? Pues estás midiendo tú y no estás simplemente fiándote de lo que te comentan los estudios con la muestra concreta que ellos hayan utilizado, ¿vale? Y algo interesante para acabar, intenta apalancarte en la experiencia y los errores de otro. Apalancarte básicamente es intentar, se habla de inversión cuando tú pides deuda para que lo que tú inviertes suba más o baja más. Es decir, no solamente es lo que yo pongo, sino lo que me prestan otros. Haz eso con el conocimiento y la experiencia de otros. Es decir, al final, si tú haces el proceso que yo te he comentado, que creo que es lo mejor, lo que hay que hacer, está genial, pero vas a tardar 7, 8, 10 años en aprender mucho, porque claro, cada año son 10, 12, 14 jugadores, vas a tardar bastante tiempo en tener muchos casos diferentes, en tener un buen tamaño muestral, en realmente ver un buen volumen. En cambio, si tú vas hablando con probadores físicos que llevan trabajando 20 años, 25, 30, aún mejor si han cogido datos y no solamente su experiencia, sino su experiencia contrastada con mediciones que han hecho, va a ser más probable que cuando ellos te comenten, mira, yo fui de esta forma y perdí a los jugadores. Cuando hice siempre ABC, al tercer mes los tenía contra mí. En cambio, cuando añadía ese trabajo muy científico, muy basado en evidencia, que sabía que era interesante, pero lo combinaba con algo un poco más lúdico, un poco más enfocado en que se lo pasen bien y ganármelos, aunque no generase una mejora directa, me fue muchísimo mejor. Me compraban más el trabajo y luego era capaz de mejorar. Pues hostia, ya con ese error puedes adelantarte. Luego pues hacerle caso o no. Luego puedes adaptarlo más o menos, pero ya estás aprendiendo de su error. No hace falta que tú vivas 25 años, 30 años, como por ejemplo Juan Trapero en el Madrid, que lleva muchísimos años en la élite, sino que si te explica algo, y yo recuerdo, por ejemplo, esto en un congreso y me gustó mucho su explicación. Me parece además muy humilde el compartirlo abiertamente, que fue cuando estaba trabajando, no en el Madrid, estaba trabajando en otro club, no recuerdo ahora mismo cuál era, no sé si era Fuenlabrada, pido perdón por no recuerdo, y comentó que bueno, él era atleta, y antes del partido propuso a un jugador, a un interior, un trabajo suave de pliometría para darle esa reactividad, esa sensación de mañana voy a estar fino, voy a estar reactivo, voy a estar explosivo, ¿vale? Pues de que al día siguiente se bajaron del bus y que él se quería morir de vergüenza porque el jugador estaba bajándose reventado, unas agujetas y no podía casi ni agacharse. Claro, él no fue capaz de pensar que a lo mejor a ese jugador, aunque fuera algo súper ligero para él, para un jugador que es a lo mejor muy pesado, que no es fuerte, que ha hecho muy poco trabajo de pliometría en su vida, realmente el trabajo de pliometría no solamente salta en el partido, le iba a generar ese tipo de agujetas. Pues tuvo que jugar que casi no podía ni moverse. Claro, él decía, imagínate la vergüenza que yo pasé, quería decir tierra, trágame, pero aprendí. A partir de entonces nunca pruebo nada nuevo antes de los partidos. En vez de esperar tú a cometer este error que te puede costar un trabajo o tu carrera o simplemente que el jugador pierda confianza en ti, pues puedes aprender de Juan Trapero, que es lo que intentamos hacer nosotros, de él y de muchos otros, y así decir, vale, yo no voy a probar nunca ejercicios nuevos antes de la competición. Los probaré en otro contexto, a precio de microciclo o con una microdosis mínima y luego ya iremos viendo. Y si pruebo algo, a lo mejor lo hago con el jugador joven, que sé que es casi imposible que vaya a jugar. Y voy a ver cómo reacciona y luego pensaré, vale, no es lo mismo el jugador joven que el veterano. No es lo mismo, por ejemplo, uno que es interior que es exterior. Y poco a poco nos apalancamos en el conocimiento, la experiencia y los errores de otros. Esa es la idea. Basar tu conocimiento en evidencia científica, después ser tu propio
investigador, sé tú el que extrae la información de primera mano, no te fíes solamente de otros, que no sabemos cómo han sido los datos de cada jugador, si son solo medias, si han mejorado muchos y otros no, o han mejorado a lo mejor 80% muchísimo, que está genial, pero 20% han empeorado muchísimo, y eso en nuestro equipo no es tolerable. Y después apaláncate, aprovéchate de la experiencia y los conocimientos de otros, que además la gente suele estar encantada de compartirlos, de ayudarnos, gente que ya ha pasado por donde estamos nosotros. Eso intentamos en Asesport, eso intentamos en preparacionfísicabaloncesto.com, por lo que si te apetece, tanto en Instagram ya hacemos mucho esa labor, como sobre todo en nuestra plataforma de educación, preparacionfísicabaloncesto.com, tanto con el máster como con la membresía, el Clutch, como con la zona, que es simplemente una comunidad de preparadores físicos donde se comparte información y es prácticamente gratis. Se accede por un único pago de unos pocos euros y estarás siempre dentro, pudiendo apalancarte, aprovecharte en el buen sentido de la experiencia, los errores y las ganas de compartir de otros profesionales. Entonces, compañero, creo que con esto hemos podido dar un paso hacia adelante en esos modelos mentales con preparadores físicos. Ahora te animo a que lo pruebes y si tienes cualquier tipo de duda, comentario, crítica, sugerencia, encantados de oírlo. Escríbenos por Instagram o en el apartado de contacto de preparacionfísicabaloncesto.com y lo antes posible te contestaremos. Venga, un abrazo.